La Asociación Causa Democrática presenta Academia Hoy, una tribuna para reconstruir el relato de la democracia. La visión de la era mercantilista que coincidió con la conquista de América, el apogeo del esclavismo, el feudalismo, entre otras cosas, era de mucha intervención estatal. Y de hecho, uno de los pilares fundamentales de la escuela de pensamiento mercantilista es que el interés del Estado estaba por encima de cualquier otro interés. Y de hecho, pues, se hasta condenaba el tema del interés particular o grupal. El interés que privaba era justamente el de la corona, el del Estado. Entonces, hay una transición a mitad del siglo XVIII entre el mercantilismo y el liberalismo clásico inglés, que se toma como iniciado con la obra de Adam Smith de 1776, que se llama De la causa de la riqueza de las naciones. Ese libro le da nacimiento no solamente al liberalismo inglés, sino también se le toma como el libro que da comienzo a la economía como ciencia, la cual antes no se estudiaba en las universidades ni nada por el estilo. En esa transición surge una escuela de pensamiento que no tuvo mayor impacto en la política económica, pero que generó algunas ideas que son importantes y que marcaron, algunas de ellas, el pensamiento de los que más tarde serían los padres del liberalismo. Esa escuela se llamó la fisiocracia y su vigencia fue muy efímera. Fue nada más aproximadamente un par de décadas a mediados del siglo XVIII. Decían que en contraposición al mercantilismo, el interés particular debía estar por encima del interés del Estado. Decían que la intervención del Estado en la economía altera el orden natural de las cosas, así como la naturaleza tiene un orden, ¿verdad? Y si el hombre interviene, lo altera. Bueno, igualito, la economía funciona desde una sola manera y la intervención del Estado lo que hace es alterar esa manera correcta en la que debería funcionar la economía. Abogan por el retiro total de la intervención del Estado en las actividades económicas. Lograron posicionar esa idea muy bien en la mente de mucha gente y efectivamente se empezó a ver que las economías desregularizadas funcionaban mucho mejor que las que estaban profundamente intervenidas. ¿Qué toma el liberalismo de estos fisiócratas? ¿Qué es lo que se queda para el pensamiento de siglo y medio? Toma la idea de que la intervención del Estado altera el orden natural de las cosas. Y de hecho, de allí es donde viene la famosa frase de Adam Smith, las dos famosas frases de Adam Smith. Uno, de que la actividad económica del Estado, la actividad del Estado en la economía es una actividad impropia. Usa exactamente ese término en el libro de La causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Impropia. Y dos, es cuando Smith habla y explica la mano invisible del mercado. Dice, no hace falta que tú te metas y ni hagas nada. Las fuerzas naturales de la oferta y de la demanda libremente van a poner las cosas en su sitio. Y de hecho, bueno, en economía se explica el punto de equilibrio. El punto de equilibrio en una tabla de coordenadas cartesianas es un punto en el cual, sin que nadie intervenga ni nadie lo decrete, a un precio dado, la oferta y la demanda son iguales. ¿Eso quién lo decretó? Nadie. Simplemente se da así por un problema de libre juego de la oferta y la demanda. Bueno, eso obviamente parece un acto de magia, y eso es lo que llamaba Smith la mano invisible del mercado. Entonces, ese pensamiento se apoderó de la política económica de Inglaterra y después se expandió por toda Europa. Smith era escocés, ¿okay? Daba clases en la Universidad de Edimburgo y de ahí surgió toda esa escuela, ¿no? Y se expandió la noción y se convirtió en política pública que el Estado no interviniera en la economía. Entonces, claro, lo que pasa es que las cosas por un tiempo funcionaron bien y luego tú terminas descubriendo que todas estas cosas dogmáticas
terminan siendo relativas. Al pasar los años, efectivamente las economías crecieron, se dio la revolución industrial, empezaron a aparecer los grandes trusts, por lo menos occidentales, las grandes compañías que dominaban mercados completos en varios países, y empezó a pasar lo que se supone no debería pasar, porque un mercado de competencia abierta es aquel en el cual hay suficientes vendedores y suficientes compradores, multiplicidad de unos y otros, y generan una situación en la que nadie puede influir y determinar el precio porque son precios aceptantes y no precios decisores, en el sentido que el precio lo termina fijando el mercado. Pero cuando los grandes se empezaron a tragar a los pequeños y el mercado quedó en pocas manos, entonces pasaste a los grandes oligopolios, y los grandes oligopolios son la negación del mercado de competencia perfecta. Y por eso es que entonces ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esas teorías estaban en seria revisión y en seria discusión. Termina de ocurrir además en Rusia la revolución bolchevique en el año 17, y para más colmo después viene la Gran Depresión en el mundo occidental con la caída de la bolsa de Nueva York en el año 29, y bueno, simplemente el capitalismo estaba prácticamente en caída libre. Y entonces, bueno, surgió Keynes en el año 36 con su magnífica obra sobre la teoría del dinero, el interés y el empleo. Y en dos platos lo que dijo fue: la empresa privada está quebrada, la empresa privada no confía, la empresa privada no va a arriesgar, la economía está parada y hay que reactivarla de alguna manera. Y la forma de reactivarla es estimulando a la gente a que consuma e invierta, porque la empresa no lo va a hacer. Entonces, eso se llama la demanda agregada, que es la sumatoria de la demanda de toda la sociedad. ¿Okay? Cuando tú usas el término agregado en economía, estás hablando de cifras globales de toda la sociedad. ¿Okay? Entonces, Keynes decía, hay que impulsar eso, y lo hizo básicamente a través de proponer que se manipularan las tasas de interés para fomentar el consumo y la inversión, y que se hicieran obras públicas para generar empleo. Es decir, meterle plata a la gente en el bolsillo para que comprara. Cuando los empresarios vieron que la gente estaba consumiendo más, entonces se animaron a producir más. Y eso se hizo desde el Estado. Y entonces así se reactivó la economía y efectivamente el capitalismo mundial se salvó. Puede surgir un neo-keynesianismo, de hecho está surgiendo ya, con estas primeras medidas que se están tomando, donde claramente el Estado es el que está tratando de reimpulsar la reactivación económica, pero debo decir que hay que hacerlo tomando en cuenta las lecciones que también quedaron de 40 años ininterrumpidos de política keynesiana, que trajeron sus consecuencias malas también. No vayan a creer que todo fue éxitos, ¿no? Y sobre todo a largo plazo. Keynes se termina efectivamente convirtiendo en una referencia imposible de eludir. Apenas escribe su libro en el año 36, pero ya para finales de la década era una celebridad en Inglaterra. Todo el pensamiento nuevo económico giraba en torno a él, así como había girado en torno a Marx en los años de 1850 en adelante en algunos lados, y antes había girado en torno a Smith y Ricardo. Bueno, Keynes era el nuevo tipo duro en la escena, pues, ¿no? Y de hecho, es Keynes quien va a los tratados del Bretton Woods en New Hampshire en el año 44, cuando ya se perfilaba que los aliados iban a ganar la guerra. Hay una tremenda convención de los tratados del Bretton Woods donde se delinea el nuevo orden económico mundial, pero la celebridad era Keynes. Ahora bien, eso tiene un gran impacto en todo Occidente empieza a adoptar políticas parecidas, que básicamente son de asistencialismo. En Inglaterra se afianza mucho el concepto del welfare state, y eso se aplica en todos lados, ¿no? Por supuesto, como siempre, venían unos tipos que se les iba la mano, y en América Latina fue más común que en todos lados de llevar el intervencionismo a unos límites que casi que rayaban en socialismo comunista, pues, que era el tema de un exceso de nacionalizaciones, de ponerle manos a empresas que no había para qué ponérselas, de intervenir todo tipo de actividad económica, de reservarse áreas completas de la economía. Es decir, en muchos países el Estado llegó a ser el principal agente económico, ¿no? Entonces,
igual, pues sí se fomentó la industrialización, porque además después de Keynes viene una escuela de pensamiento que en el caso de América Latina fue muy influyente, que es la CEPAL, que no es excluyente con Keynes, pero la CEPAL también asume que el Estado es quien debe impulsar el proceso de industrialización de la mano del sector privado, pero guiado por el Estado, porque la CEPAL creía en la planificación centralizada, que es muy socialista. El problema es que esto trajo consecuencias. Mucha gente, en nombre de la política keynesiana o interpretando a su manera la política keynesiana, llevó el estímulo de la demanda agregada a un exceso de intervencionismo estatal en la economía. Buena parte de nuestros países latinoamericanos lo vivieron y lo sufrieron y todavía lo siguen viviendo, ¿no? Ahí está el peronismo argentino, ahí estuvo el PRI mexicano y ahí estuvieron la mayoría de los partidos socialdemócratas de América Latina, reservándose incluso áreas completas de la economía para el Estado. El cobre en Chile, el petróleo en México, en Venezuela y en muchos lados, el gas en Bolivia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. A lo que voy es que hubo un segundo impacto negativo. Y es que en los años 70 se registra un fenómeno que se supone no debía pasar, que era la simultaneidad de inflación con estancamiento económico. Se suponía que la inflación era un producto del crecimiento. Era un hijo no deseado del crecimiento, pero bueno, era el costo a pagar. De repente, en la década de los 70 empieza a registrarse estancamiento económico con inflación. De ahí viene el término estanflación. Entonces salió Friedman, y ahí es donde se hace famosa la escuela de Chicago, y el gran aporte de Friedman al conocimiento económico mundial es que la naturaleza de la inflación no era ser hija del crecimiento. La naturaleza de la inflación era de carácter monetario, y entonces explica, siempre que haya una situación de desequilibrio, donde haya más dinero circulando en la economía de lo que hay en oferta de bienes y servicios, en el sentido que una exceda a la otra con creces, siempre va a haber una tendencia a presionar los precios. Véanlo de esta manera, es como demasiado dinero persiguiendo pocos bienes. Entonces, en esa situación siempre va a haber inflación. Y entonces Friedman hace un gran aporte para la solución de esta inflación. Empecémoslo atacando por la inflación. Para hacer eso, los bancos centrales tienen que controlar la emisión de dinero, y si la economía empieza a crecer, pues entonces van creando más dinero, pero en la medida que crezca la economía. No es zumbando dinero a la calle antes que la economía crezca, porque lo único que van a hacer es generar presión sobre los precios. Y después recomienda una serie de políticas que, lejos de ir por el lado de la demanda, van por el lado de la oferta, que es privatizar empresas que están indebidamente estatizadas, desregular los mercados, bajar los aranceles, bajar los subsidios, etcétera, etcétera. Y por eso se le termina llamando al monetarismo, que es como técnicamente se le conocía en las primeras de cambio a la escuela de Chicago. A la escuela de Chicago se le termina llamando a la larga neoliberalismo, porque las políticas que proponía, aparte de las del control de la emisión del dinero o del crecimiento constante si la economía estaba creciendo, eran políticas de carácter liberal. Recordaban aquellas viejas consejas de Smith y de Ricardo de no meterse mucho en la economía. Es la época de la Thatcher, es la época de Reagan, esas políticas se siguen, y bueno, hubo una ola neoliberal muy exitosa entre finales de los 70 y sobre todo en los 80 y 90, que le dieron la vuelta otra vez al asunto. Ahora fíjense qué interesante, volvemos a esta pandemia, después mucho pragmatismo en lo económico en la mayoría de los países, que no se puede decir que son ni de izquierda ni de derecha, y ahora viene una ola neokeynesiana que yo solamente espero haya aprendido de las lecciones del keynesianismo puro, que trajeron al mundo un exceso de intervención estatal y que sin duda alguna produjeron el fenómeno no conocido de la estanflación, y que pueden producir en cualquier momento inflación si tú sueltas a la calle demasiado dinero sin que eso tenga en la contrabalanza una oferta de bienes y servicios suficiente. Esto fue Academia Hoy. Gracias por tu atención y no olvides suscribirte a nuestro canal y visitar nuestro portal web academiahoy.com.